Listo, pues ya voy a arrancar. Fíjense, el tema que les traigo preparado hoy es un poco en función de todo lo que ha estado ocurriendo en el mundo, en los temas financieros y de algo que nosotros debemos tener muy presente al momento de si queremos invertir en algo o pretendemos iniciar algún negocio o inclusive para proteger nuestras finanzas personales. Y en ese tema que el título que elegí fue si va a haber escasez de alimentos en los próximos meses o no la va a haber. Es un tema bastante curioso y al mismo tiempo delicado porque es muy probable que la crisis que se avecine sí sea bastante fuerte y muy profunda en comparación a otro tipo de crisis que ha habido en el pasado. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Ahora, quiero iniciar dándoles algunos ejemplos de lo que están haciendo diferentes países. Por ejemplo, Malasia, que es uno de los principales países exportadores de pollo, va a prohibir sus exportaciones en junio. India, que es el segundo exportador de azúcar y de trigo más importante del mundo, va a poner límites al momento de exportar azúcar y ya prohibió su exportación de trigo. Y ni se diga de Rusia, que también es un exportador importante tanto en materia de tecnología, medicina, telecomunicaciones y madera, y ya comenzó a poner muchas restricciones a diferentes países, principalmente como represalias a aquellos países que han hecho sanciones en contra de ellos. Ahora, ¿por qué saber lo que están haciendo o las decisiones que están tomando otros países es importante? Hay que tomar en cuenta que el mundo en el que vivimos hoy es un mundo globalizado. Y esto es importante porque cada país siempre va a necesitar un recurso de cualquier otro país. Y el problema es de que si los países empiezan a restringirse sus productos entre sí, entonces va a haber una escasez de ciertos productos y eso va a provocar que se rompa la cadena de suministros, lo que va a provocar aún más escasez, inflación en los productos y una serie de consecuencias que ni les cuento. Ese es el problema principalmente. Ahora, en términos de Latinoamérica, si va a haber escasez de comida o no, de alguna manera vamos a estar bien, estables, por decirlo de algún modo, porque en Latinoamérica se produce mucha comida, lo cual en algunos países de Europa pues no la van a pasar tan bonito porque hay lugares donde no producen y todos sus insumos los mandan traer del extranjero. Entonces ahí sí van a tener un problema al momento de hacerle frente pues a todo el consumo que el propio país necesita para subsistir. Hay algo muy interesante al momento de analizar, ya entrando en materia de las gráficas y tomar en cuenta valores estadísticos, es la inflación y el índice del precio o el índice del gasto del consumo. Esto es importante porque en todos los países industrializados, que son la gran mayoría, nos sirve como referencia saber cuánto están gastando las personas y qué tanto flujo de efectivo hay en cada país. Entonces, al nosotros analizar estas métricas nos podemos dar una idea de si la salud financiera del país está estable o está en riesgo de colapso. Me puse a analizar diferentes estadísticas, principalmente de Estados Unidos y México, y hay algo bien chistoso que pasó ahí, que este índice de gasto del consumo, en lugar de incrementar, ha ido disminuyendo, y la inflación de alguna manera se ha mantenido estable en el 7 punto y algo por ciento, 7.6% para ser más exactos aquí en México. Pero ¿qué me invita a pensar esto? Dices, a ver, una cosa es de que los productos y servicios estén incrementando mucho y otra cosa es de que la variación del gasto del consumo no esté incrementando tanto. Lo que me invita a pensar es de que la gente no está gastando más, pero sí está gastando más por las mismas cosas. ¿Sí se entiende esa diferencia? Ahí lo que nos damos cuenta es de que pues la gente está invirtiendo más de sus recursos monetarios en gastar en más alimento o en cosas que les ayudan a subsistir el día a día, que son muy elementales. Ese también es una alarma, algo que tenemos que tener prestado atención al momento de tomar decisiones. No es casualidad que desde que comenzó la pandemia, Bill Gates comenzó a comprar muchas tierras agrícolas en Estados Unidos, porque ya se veía venir una escasez de alimentos impresionante que no se ha visto ni antes, ni probablemente ni después la haya.
Ahora bien, ¿qué es lo que debería de ocurrir en los diferentes países tomando en cuenta la política monetaria de las decisiones que están tomando? Ellos tendrían que tomar, o el Banco Central de cada país tendría que tomar una política más estricta y más agresiva en cuanto a sus tipos de interés, porque de algún modo u otro tienen que frenar la inflación. No se puede seguir incrementando mucho porque eso también es malo. Tiene que haber un control entre la inflación y la deflación. Las dos en exceso son muy peligrosas. Ahora, que si los bancos centrales de cada país toman una política monetaria más estricta y más agresiva, ¿provocaría colapso económico? Pues sí, lo más seguro es que genere mucha turbulencia económica, pero es que es necesario. Más vale que la turbulencia financiera llegue rápido y dure poco, y no que estén prolongando más el dolor. Algo que está haciendo Estados Unidos es de que imprime billete verde. Lo que tiene Estados Unidos es de que está súper endeudado, y la única manera disfrazada de poder hacer frente a toda esa deuda es emitiendo más billetes. Entonces, nunca se había visto eso, que hubiera tantos dólares en circulación como lo están haciendo ahora. Y también lo peligroso es de que su presidente de la Fed, Jerome Powell, ha dicho que él planea seguir fabricando billetes en caso de que sea necesario. Entonces eso pues también es muy peligroso tanto para la economía de Estados Unidos. Y si se va a sentir la recesión en Estados Unidos, ¿qué se espera el resto de países, incluyendo Latinoamérica? Eso es lo que nosotros debemos de tomar en cuenta, porque el efecto que tiene en Estados Unidos se siente 2 veces más o 3 veces más en el resto del mundo, porque es un efecto en cadena. Empieza a afectar a la mayoría de personas y a la mayoría de empresas, que no nos sorprenda si muchas empresas llegan a quebrar, porque es lo más probable. Sin embargo, ¿qué podemos hacer nosotros? Fíjense, no todo es malo, porque aunque sí vemos que hay un latente colapso económico, algo que les he dicho mucho es que las crisis financieras es el momento en el que el dinero cambia de manos. Ahora, lo ideal es de que llegue a nuestras manos, pero hay que saber cómo, en dónde y qué decisiones tomar. Nos tenemos que adelantar a lo que está ocurriendo y posicionarnos lo más pronto posible. Ahora, es muy osado decir lo que a continuación les voy a expresar, pero es que estamos frente al fin de la globalización como la conocemos y el inicio del nacionalismo, porque ya muchos países van a tener la necesidad de producir todos sus insumos y todos sus productos dentro del mismo país. Ya no se pueden dar el lujo de depender de otros o de las exportaciones, aunque en otros lugares a lo mejor es más barato, pero ¿de qué te sirve que en otro país sea más barato si no te lo van a vender? De algún modo u otro lo tienes que fabricar y producir tú. Y aquí es donde están surgiendo las oportunidades que les comento, porque fíjense, estamos rodeados de negocios y rodeados de productos y de emprendimiento. Tan solo el teléfono que tú tienes, alguien lo fabricó y alguien lo vendió. Y quien lo vende muchas veces son empresas aparte que son comercializadoras. Tan solo los vasos que tú tienes, el escritorio en donde estás, la mesa, todos esos productos, la pintura, los focos, alguien los fabricó y alguien los vendió. Y no sabemos si todos esos insumos los mandaban traer del extranjero y que ya no se va a poder. Todo se tiene que producir localmente, y ahí es donde puede haber una puerta de oportunidad para que tú ingreses y puedas aprovechar todas esas condiciones que se van a dar de un modo u otro. Y es que todo afecta al precio de los productos y servicios. A lo mejor aquí en México directamente no tanto en la comida, pero sí en todo lo que está subyacente a la comida. Te pongo un ejemplo: los empaques, los insumos de etiquetado, no vamos tan lejos. En las tortillas, el papel donde te envuelven las tortillas, alguien lo fabricó y alguien lo vendió, de tal modo que llegó al establecimiento donde tú lo estás comprando. Y si ese producto, por muy insignificante que sea, incrementa su valor, va a afectar a todo lo demás. Es ahí donde nosotros debemos de prestar atención y ver qué oportunidades podemos aprovechar nosotros para participar de todo ese mercado. ¿Qué onda? Saludos, Francisco, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Ahora, retomando el tema,
quiero que ustedes puedan permanecer con esta reflexión. ¿Qué decisiones, no qué decisiones, sino qué oportunidades hay en el sector de donde tú te especialices o el que más te guste o en la localidad donde tú estés, que puedas aprovechar ese tipo de oportunidades para entrar tú también al mercado? Va a haber muchos productos que tal vez van a desaparecer. Pero si desaparece no significa que porque no hay un mercado, pues es que ya no hay quien lo produzca ni quien lo venda. Ahí puedes entrar tú. Ahora, del lado de las inversiones en bolsa, algo que he repetido muchas veces es de que se puede ganar más dinero cuando los mercados se desploman que cuando suben. Y es que hay muchos instrumentos que nos permiten hacer operaciones en venta. Ya entra un poco de tecnicismos porque es entrar en instrumentos derivados, pero bien nosotros podemos aprovechar esa caída y esa diferencia de precio que hay, transformarla en beneficios para nosotros. Es ahí donde nosotros podemos tomar mayor ventaja. Ok, ahora retomando un poquito lo que comenté hace un momento sobre el índice de gasto al consumidor. Esta es una métrica que, reitero, hay que tenerla muy presente en todas nuestras estrategias de inversión, porque eso nos puede afectar tanto de un modo u otro. Ver cómo está el gasto de cada país, tanto de México, tanto de Estados Unidos, tanto de Europa, tanto de Asia, porque ahí nos podemos dar cuenta sobre los síntomas de salud financiera que tienen los países y ver si de pronto nos conviene o no nos conviene. O sea, si el gasto del consumo de un país está disminuyendo mucho, pues de pronto no vas a invertir en empresas de ese país, porque lo más probable es de que colapsen, o a menos que el gobierno entre a salvarlas y les dé un crédito ultramillonario para que no desaparezcan, pero en muy raras ocasiones eso es lo que ocurre. Entonces hay que tener en cuenta eso. Algo que me llamó mucho la atención es de que en redes sociales está circulando la imagen de una hamburguesa, que es como el producto de referencia en todos los países, y hacen la comparación del incremento que ha tenido cada insumo que conforma la hamburguesa, desde la carne que subió según ellos, subió un 14%, la lechuga me parece que subió como un 17%, el pan, la cebolla, todo eso ha incrementado, y al final el promedio oscila en un 12%. Pero qué curioso que la inflación en México, según marca el INEGI Banco de México, está en el 7.6%. Y qué chistoso que el índice del gasto al consumidor aquí en México bajó su variación y resulta que el gasto ha disminuido, cuando pues técnicamente es posible que haya disminuido el gasto, pero porque la gente no está gastando en más cosas, está gastando más por lo mismo. Y ustedes se podrán dar cuenta cuando salgan de compras lo que cuestan los productos ahora y lo que costaban hace 6 meses. Entonces ahí no es posible que la inflación sea solamente de un 7%. Ahí más que nada pienso yo que lo hacen como para disfrazar los números reales. También quiero hacer una aclaración, porque aquí en este término algunos se confunden. Una cosa es el índice del gasto del consumo, que muchos lo utilizan como referencia a la inflación, y otra cosa es la inflación. Las dos tasas o los dos índices nos sirven para tratar de saber cuánto ha incrementado o disminuido el valor de la moneda en comparación con los productos y servicios. Pero es que el índice del gasto del consumidor solamente toma como referencia una cesta muy básica de productos y servicios que son indispensables para subsistir. Nada más, se entiende que toman en cuenta la canasta básica. Por eso hay veces que este índice es ligeramente más grande, y en el caso de la inflación toma en cuenta todos los factores que se pueden adentrar en la economía, no nada más la canasta básica, sino también el gasto promedio de las empresas, las exportaciones, las importaciones, todo eso entra dentro de la inflación. Sin embargo, los números pues no son realistas. Un 7.6% de inflación en lo que va del año. Nosotros que lo vivimos todos los días al comparar productos y servicios, no checa. Hay algo ahí que anda medio raro. Entonces, es algo que lo que yo les quería comentar para que ustedes puedan tener presente al momento de tomar decisiones. La globalización, como la conocemos, va a desaparecer. Estamos frente al fin de la globalización y el principio del nacionalismo, porque muchos productos y servicios que antes venían del extranjero ya no se van a poder comprar del extranjero, se van a tener que producir en cada país. Y cada país tiene que volverse en la medida de lo posible autosustentable. Ya no puedes depender de los demás.
Entonces eso es lo que va a ocurrir y no estamos a mucho tiempo de poderlo ver. Les mencionaba que Malasia ya prohibió las exportaciones de pollo empezando en junio. India es el segundo exportador de azúcar y de trigo más importante del mundo y va a poner límites a sus exportaciones de azúcar y ya prohibió exportar trigo. Rusia ya prohibió la mayoría de sus exportaciones en los donde se encuentran equipo médico, medicinas, telecomunicaciones, madera, ni se diga de cada país. O sea, realmente es como más allá de todo lo que desencadenó la guerra entre Rusia y Ucrania, ya empezó una guerra comercial entre todos los países. Todos los países están poniendo el pie con los aranceles altos y ya al prohibir la exportación de comida, pues es que eso va a desencadenar en muchas cosas. Ruptura de la cadena de suministros, escasez. Claro que es oportunidad para los traders porque si hay productos que van a escasear y estas materias primas cotizan en la bolsa, pues bien podemos tomar oportunidades de compra y aprovechar la subida de precio, ¿por qué no? O sea, todo es una crisis o una oportunidad, depende del ángulo en donde lo mires. Si tú puedes sacar ventaja de esto, pues qué mejor, enhorabuena, porque estamos frente a la crisis financiera más importante que no se ha visto. Y ojo lo que estoy diciendo, no se ha visto en la historia de toda la economía a nivel mundial. Entonces es algo muy interesante. A los que andamos metidos en esto de las inversiones y del trading deberíamos sentirnos privilegiados que nos tocó vivir esta época o esta temporada porque difícilmente se va a volver a repetir. Y es aquí donde nosotros podemos sacar la mayor ventaja posible. De eso se tratan las inversiones. Sonará un poco cruel, pero pues es que al final de cuentas es la realidad. Pues a grandes rasgos estos son los comentarios que les quería decir. Como respuesta concreta, si va a escasear la comida, sí, pero aquí en Latinoamérica no lo vamos a sentir tan fuerte. Donde sí se va a sentir de veras y realmente va a ser un problema muy, muy delicado para las personas, va a ser en algunos países de Europa que son los que casi no producen. Aquí en Latinoamérica, pues de algún modo u otro, pues sí hay muchos productores de diferentes alimentos, que no digo que no van a incrementar de precio, pero pues por lo menos sí se le va a poder hacer frente a este tipo de cosas. Y no tengo el dato, pero habrá que estar pendientes. En caso de que México prohíba las exportaciones, pues de alguna manera nos puede beneficiar y podemos estar protegidos, porque todos esos alimentos ya no van a salir de México, van a circular dentro del país y es ahí donde de alguna manera podemos hacerle frente. Sale, sin más, me dio gusto estar aquí en este live con todos ustedes. Se va a grabar y lo publicaré por fragmentos en diferentes redes sociales y si hay algún tema que les gustaría en concreto, pues háganmelo saber y podemos hablar de ello. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos.